Sí, entonces en esta mañana vamos a buscar el libro San Mateo, capítulo 21. San Mateo, capítulo 21. Sí, San Mateo, capítulo 20. Sí, San Mateo, capítulo 21, versículo 23 a 27. Sí, yo leo. San Mateo, capítulo 21, verso 23 a 27. Sí, yo leo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y qué te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del el cielo, nos dirá, ¿por qué? Pues no le creéis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Sí, hasta aquí. Sí. Eh, Hoy en día, ¿verdad? Nosotros sí, por tener un buen avance de ciencia y técnica, estamos disfrutando, ¿verdad? Mucha cosa, mucha facilidad, ¿no? Y casi hoy en día no hay por qué preguntar, ¿verdad? Eh, por la dirección. ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde está casa? ¿Dónde está esta dirección? Porque ustedes usando por Waze o mapa de Google, bueno, ya pueden llegar fácilmente, ¿verdad? ¿Dónde quieren llegar ustedes? ¿Verdad? Aunque sea primer lugar que van por Waze, con seguridad pueden llegar, ¿verdad? Siempre este Waze que nosotros usamos o navegación de Google que usamos, siempre ahí indica, ¿verdad? Dos cosas, dos posiciones, siempre muy claramente. Esas dos posiciones, ¿dónde están ustedes y a dónde van, ¿verdad? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde ubicados están ustedes? ¿Y para dónde va? Según su dirección, según su deseo de ir tal lugar. Entonces, en mapa de Google o en mapa de Waze, ahí aparece, ¿verdad? Una dirección, ¿verdad? Por donde manejar o caminar ustedes. Así espiritualmente también muy, pero muy, muy importante de dónde viene a dónde va uno, ¿verdad? En qué posición está uno y para dónde quiere ir, para dónde debe ir. Esa dirección, orientación, importantísima. Tal como está escrito San Juan capítulo 16, no, 14, verso 6, ¿verdad? Como dice Jesús dijo, yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo se presenta como el camino, ¿verdad? Y entonces, y Cristo puede ser un camino bien perfecto para llevarnos al destino final, que es el reino de Dios. Pero lo más importante, cada uno, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde está tú? Importantísimo la ubicación
de ustedes y reconocerlo. Pues ahora aquí, San Mateo capítulo 21 se presenta, ¿verdad?, sobre la autoridad de Juan. Muchos fariseos, intérpretes de la ley, preguntan a Jesús, ¿de qué o de quién autoridad haces esta cosa? ¿Qué cosa? Cristo estaba enseñando una palabra, muchas veces palabra muy dura, fuerte, cortante y también afirmante. ¿A dónde va uno? Llenar al cielo, al fuego. Cada cosa Cristo estaban hablando muy y chocante también, ¿verdad? Y también muchas señales, milagros que nadie puede hacer. Así que por lo que Cristo hizo, se nota quién es Él. Él hizo solamente lo que Dios solo puede hacer. Él hacía. Como creador, Él manejaba todas las cosas libremente, ¿verdad? Agua se convierte en vino. Químicamente imposible que pase esto. Él, por ser creador, hizo ese milagro. Con 5 panes de cebada, 12 pececillos, alimentó a 5,000 hombres. Imposible calcular, ¿verdad? Matemáticamente esto. Está fuera de la ley del universo. Todo lo que Cristo hacía. Él teniendo cuerpo, él caminaba sobre la faz del agua. Siendo más pesado que agua, pero Cristo caminaba como si fuera, ¿verdad? Como un pluma de aves. Cristo sin hundirse en agua caminaba tranquilamente. Donde pasa gran tempestad. Así que Cristo hacía, cada cosa que Cristo hacía era sobrenatural. Nadie puede hacer lo que Cristo hacía sin que sea el Dios verdadero. Por eso, ya viendo todas esas señales y milagros y enseñanzas, y Cristo están hablando, profetizando futuro de lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, mucha curiosidad tenían los fariseos, intérpretes de la ley, siendo líder de judíos. ¿De quién autoridad tú lo haces? Así pregunta. Cristo no responde, sí, yo vengo de Dios, yo hago esto. ¿Por qué no Cristo responde así? No tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Hoy en día también mucha gente con mucha curiosidad pregunta de tantas cosas, pero al final de responderlo no vale nada. ¿Sabe por qué? Cristo vino a salvar al mundo. ¿Quién puede ser salvo? Únicamente uno que reconoce al bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? Que ejercía, practicaba bautismo del arrepentimiento. Pero sin que sea arrepentido por medio del bautismo de Juan, uno no puede entender lo que hace Cristo, no puede recibir lo que Cristo quiere dar, no puede escuchar la enseñanza que Cristo quiere profundizar con uno. Solamente uno que recibe el bautismo de Juan y uno que lo reconoce, únicamente puede responder, ¿verdad? Toda la palabra de Cristo. Por eso Cristo, antes de responder ante los fariseos y intérprete de la ley, ¿verdad? O sacerdote anciano, más bien, ¿verdad? Y él, Cristo dice, pregunta primero, ¿verdad? A ellos, como dice el versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. Mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y qué te dio? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Y del cielo o de los hombres? Pues Cristo primero pregunta, ¿verdad? ¿De dónde es el bautismo de Juan? ¿De Dios o del cielo o del hombre? Porque Juan el Bautista era enviado de Dios, mensajero de Dios, la voz de él que clama en el desierto.
Así que Juan Bautista, según la palabra tal como se revela en él directamente, sin filtrarla, como la voz del que clama en el desierto, él hablaba, no doblándola, no suavizándola o no filtrándola, tal como Dios se lo revela, él lo decía. ¿Quién? Juan. Porque él es el siervo de Dios, el profeta enviado de Dios, el mensajero que prepara la faz de Cristo. Cristo vino a salvar. Entonces, ¿quién puede llegar a ser salvo por Cristo? Únicamente los pecadores y arrepentidos. Alguno, ¿verdad?, quiere decir por boca, yo quiero ser salvo. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero recibir la salvación, así dice. Pero profundizando la actitud de uno y no está arrepentido. ¿En qué sentido? Está disfrutando su vida pecaminosa, pecando. Quiere vivir aún pecando. Pecando, disfrutando el pecar, ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo disfruta el pecar? Uno que está disfrutando, ¿verdad?, una vida mala, una vida pecaminosa, que es contra Dios, ¿sí? Aún disfrutándola, ¿puede ser salvo? Así que la salvación no toca a cualquier persona. Aunque Cristo vino a salvar al mundo entero, pero lamentablemente esa salvación no es para todos, sino a los que son arrepentidos únicamente. Por eso, hoy en día, ¿verdad?, cualquier cantidad de iglesia engañosa, falsas, siempre están hablando de la salvación, bendición, pero sin arrepentimiento. Pues encima de maldad, encima de vida pecaminosa, quieren poner una palabrería para consuelo de su conciencia. Como uno repite como loro. Sí, soy justo, soy santo, soy ¿verdad? Soy cristiano, renacido, un montón de cosas pueden hablar como loro. Pero interiormente no hay cambio, no hay sellamiento del Espíritu Santo, no hay transformación de vida, no hay dolor por una vida pecaminosa. Se van una vida contra Dios. Uno dice, yo soy seguidor de eso, yo soy cristiano. Mentiroso, es falso. Entonces, Juan el Bautista, cuando llegó aquí en esta tierra, ¿verdad? Cuando él tenía 30 años ya fue manifestado y bautizando al pueblo que reconocía su pecado, ¿verdad? Juan, ¿qué hablaba ante ellos? Primero de San Lucas, capítulo 3 dice un poco, vemos el libro de San Lucas, capítulo 3. San Lucas capítulo 3, versículo 1. Sí, yo leo. San Lucas capítulo 3, versículo 1. En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia. Siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región, continúa, al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Pues ahora el versículo dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿A quién vino palabra de Dios? A Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, dice, hijo de Zacarías, el cual se llama Juan. Palabra de Dios llegó a Juan.
en el desierto. Palabra de Dios no llegó a los, ¿verdad? Reyes, en los, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sacerdotes, ningún otro de ancianos, ningún otro, ¿verdad? Líder de los judíos, la palabra de Jehová, la palabra de Dios, antes que se presentara Cristo para salvación, para todo el mundo, ¿verdad? Primero llegó la palabra de Dios en Juan. Debe haber escrito, última escritura del Antiguo Testamento, Malaquía. Dios guardó 400 años en silencio. Por 4 años, 400, ¿verdad? 400 años de silencio, quebrantándolo, Dios empieza a hablar hacia Juan el Bautista. Así en Malaquía, ¿verdad? Fue escrita antes de que Cristo naciera 430 años. No, 400 años atrás fue escrito, ¿verdad? Malaquía, antes del nacimiento de Cristo, 400 años antes. Por 400 años, Dios nunca enviaba ningún más profeta, ningún más maestros. Solamente ellos por la escritura, ¿verdad? Tienen que discernir y esperar en Mesías, quien iba a salvar a ellos de sus pecados. Pero de repente la palabra de Jehová llegó en el corazón de Juan Bautista. Mientras él estaba en el desierto, Dios lo guardaba en el desierto para no contaminarlo con cualquier doctrina falsa, enseñanza falsa, una vida bien distorsionada, ¿verdad? Que llevaban muchos judíos, aun siendo pueblo escogido de Dios, ellos llevan una vida bien equivocada contra Dios. Cuando estuvieron en el medio de sociedad de los judíos que llevan una tradición, enseñanza de hombres, ¿verdad? Y contra la palabra de Dios, ellos guardaban muchas cosas y seguían, ¿verdad?, enseñanza de los hombres. Cuando estuviera en el medio de ellos, pudieran ser contaminados con esa corrupción que ya está dentro de la sociedad judíos. Dios para guardar a su siervo, a Juan, para que no se contaminara con nada cosa, ¿verdad?, tan corrompida de los judíos. Dios lo cuida en el desierto. De vez en cuando nosotros tenemos que entender, en nuestra vida pasa alguna aflicción, sufrimiento y dolor y pena. De vez en cuando uno se asusta, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Algunas aflicciones, algún dolor, algún sufrimiento, alguna necesidad. De repente viene ya desempleo, se viene ya como una caída económica, se viene ya mucha situación que afligen a uno. Uno se asusta, ¿verdad? ¿Qué hice mal yo? Posiblemente haya hecho mal uno, sí puede ser. Pero no solamente, ¿verdad? Cuando uno haya hecho mal, Dios tiene esa dificultad. Cuando viene alguna dificultad, también tienen que entender que Dios guarda nuestro corazón más limpio, más, ¿verdad?, puro también. Para que Dios trabaje con nosotros, ocupa un corazón bien humilde, corazón bien preparado, bien y de sed también, ¿verdad? Constantemente uno para tomar alimento de Dios, ¿verdad? Que ocupa hambre de palabra de Dios. De vez en cuando Dios nos da sequía también para que uno desee tanta palabra. Constantemente que desee la palabra de Dios, oración, congregación, para tener formación de esa sed espiritual. Dios nos da mucha dificultad, aflicciones también. Juan Bautista, siendo siervo de Dios, no fue elevado en el mundo, no fue reconocido en el mundo, no fue alzado en el mundo. Más bien fue humillado, quebrantado él. En el medio del desierto, la Biblia no menciona cuánto tiempo estaba, posiblemente toda la vida, posiblemente 10 años, 5 años, 20 años. Apenas sobreviviendo raspado ahí, ¿verdad? Él estaba en el medio del desierto, comiendo langosta y miel silvestre. Una comida muy dura, ¿verdad? Para comer.
Tienen que trabajar buscando alguna langosta sobreviviente en el desierto y para comer poco más de dulce tienen que, ¿verdad?, buscar panal de abeja para comer miel silvestre. En esa manera Dios ofrecía su alimento para que no muriera de hambre. Una vida muy dura, una vida muy necesitada, una vida muy quebrantada, ¿verdad? Pero Dios guardaba el corazón de Juan para utilizarlo como su siervo, como su vocero, como su mensajero, como su profeta. Así él, guardando la palabra de Dios, Juan fue presentado ante todo el pueblo, que es lo que empezó a gritar y contar y predicar. Arrepentíos. Arrepentíos. Así que todo el mundo está mal puesto en camino. Arrepentíos. Todos están en pecado, pero no está arrepentido. Pecado, ¿verdad? Están caminando arrastrados por el pecado, pecando día con día, llevando una vida total contra Dios, ¿verdad? Pero no reconoce. Algo ya muy normalizados, muy generalizado. Ah, sí, sí, vivir robando, vivir mintiendo, vivir adulterando, vivir, ¿verdad?, engañando, estafando. Es algo normal, porque todo el mundo lo hace igual. Hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Miles, cosas tan terribles y horribles, ¿verdad?, están pasando en el mundo, algo bien normalizado. Algo normal, dicen. Robando, adulterando, fornicando, pecando, mintiendo y con asaltando. También, ¿verdad?, engañando a la gente. Pero algo muy normal. Tú lo haces, yo también. Entonces, entre ellos, ¿verdad?, mutuamente se consuelan. Pero la Biblia dice: ese todo pecado para muerte, para ser condenado y castigado final. La Biblia sencillamente dice: ¿quiénes son los que van al fuego eterno? Los cobardes incrédulos. ¿Sí? Los abominables y homicidas, y fornicarios y hechiceros. Y todos los mentirosos tendrán su parte, que arde el lago como fuego y azufre en el lago, ¿verdad? Esta es la segunda muerte, dice. Según el punto de vista de Dios, uno es digno de ir al fuego eterno solo por ser cobardes incrédulos. ¿Qué es el cobarde? Los que tienen miedo. Como que estos son peor, ¿verdad? Ni tienen miedo todavía, pecando, llevando una vida tan mal formada ante Dios, ni tienen miedos por perder absolutamente sensibilidad espiritual. Por lo menos tiene ya función de conciencia, tiene miedo por ser pecador, tiene miedo por pecar, tiene miedo, ¿verdad?, por ir al fuego eterno, miedo por la muerte, miedo, mínimo miedo debe tener. Hoy en día, ¿verdad?, ni tiene ese miedo. ¿Sí? Pues los cobardes, los que tienen miedo en su conciencia, no excavando fondo del corazón de conciencia, ¿verdad? Ahí se ve miedo. ¿Por qué tiene miedo? Uno mismo sabe que no está bien preparado ante Dios. Miedo de la muerte. Y después de la muerte me pega algo peor. Miedo. Ese miedo cada ser humano tiene, ¿verdad? Uno nace ya con pecado. Como tal está escrito en la Biblia, ¿verdad? El estado de la tierra en el principio. La tierra estaba desordenada y vacía en tiniebla, ¿verdad? Tres condiciones de la tierra, tres condiciones de ser humano que nace en el mundo bajo dominio del pecado. ¿Sí? Por eso uno tiene corazón bajo tiniebla, miedo, vacío, con nada puede llenar. Y desordenanza, porque en su corazón no hay verdad. No sabe por qué vivir, no sabe por qué morir. Uno vive con toda la velocidad, pero no sabe cuál es el propósito de vida. Una confusión, desordenanza total. Esas tres condiciones del corazón de seres humanos natural.
Pues ese miedo no por otro, sino por el pecado que ella tiene en su conciencia. Tiene miedo. Uno sabe, después de su muerte, pues espera algo peor, ¿verdad? Incrédulos. Uno no cree. Por eso ya vienen, ¿verdad? Muchas cosas, abominaciones y homicida. Según el punto de vista de Dios, ¿qué es el homicida? Matar, ¿verdad? No solo matar físicamente, uno se enoja, odia. Matar. ¿Qué es el matar? Dios dice, San Mateo capítulo 5, verso 21, no todo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, Dios encarnado, Cristo dice, yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno del fuego, dice. Según el punto de vista de Dios, ¿verdad? Por enojarse también, ¿verdad? Por decir necio, fatuo, tonto, está listo para el fuego eterno, dice. ¿Cómo que seres humanos hoy en día están, ¿verdad? Perdidos de sensibilidad espiritual, uno pecando día con día, no se siente como pecador tampoco. ¿Qué es adulterio? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, Dios dice, Dios se va a sentar en el trono blanco para buscar a todos los seres humanos que ha resucitado, ¿verdad? Él juzgará para mandar al fuego eterno cada pecador. ¿Qué dice? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con su corazón, dice. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, también adulteró, cayó adulterio, dice. No solo mirada. Hoy en día fornicando, adulterando físicamente, ni se siente como pecadores. ¿Cómo entonces nosotros dedicaremos a ese tipo de personas? ¿Cómo podemos formar dolor y sufrimiento y pena? En el medio de su maldad ni conoce, ni entiende, ni se siente esa maldad que llevan día con día. Pero con eso algo ya normal, generalizado. Todo el mundo lo hace, yo también, qué mal estoy. Por eso Dios realmente puso, ¿verdad?, tan especialmente su siervo llamado Juan Bautista en un lugar diferente, revelando su palabra, afinando su conciencia, su corazón, en el medio de aflicción y dolores. Por un propósito Dios estaba afinando su corazón, porque su palabra, un día palabra de Dios que llegue en su corazón, su prédica, ¿verdad?, funcione al fondo del corazón de cada uno, descubrir su maldad, para que ellos sean arrepentidos y luego sean bautizados como una confirmación de que están arrepentidos de su pecado y de su mal vida y de su método de vivir y caminar, que sea arrepentido para transformar, ¿verdad?, para cambiar su dirección. Ocupa en cuchillar bien profundo en la conciencia de cada oyente quien van a oír con Juan el Bautista. Así que Dios estaba afinando su corazón, preparando su corazón así. Ustedes leyendo en la vida de verdad cada profetas y apóstoles, ellos llevan una aflicción bien profunda. Pero a veces oró Pablo por su enfermedad que encarga, él oraba por lo demás, siempre 100% se sanaba. Pero Pablo oró por su enfermedad que él carga 3 veces. Señor dice, bástate, dice, basta, ¿verdad? Bástate la gracia mía sobre ti. ¿Qué significa? No ores más por tu enfermedad. Ese es aguijón del enemigo, aguijón de Satanás que yo puse a propósito en tu cuerpo, para que tu corazón no te enalteciera. Así que para guardar el corazón de Dios a propósito puso ese aguijón bien profundo en su cuerpo.
con dolor y pena, sufrimiento, incomodidad terrible, pero Dios nunca quita ese aguijón de Satanás. ¿Por qué? Por ese aguijón de Satanás, él puede tener el corazón más humilde todavía. Una revelación tan amplia, profunda, y cuánta cantidad de revelación que Dios daba a Pablo, como 14 epístolas que se escribe en el Nuevo Testamento por medio de Pablo, para guardar su corazón, que no se enalteciera y sea desechado después. Señor le da esa enfermedad como aguijón de Satanás. ¿Para qué? Él se guarde su corazón humilde, quebrantado, bien jateando, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Por eso, y realmente nosotros hoy en día, ¿verdad? En el mundo, donde están llenísimos de maldad, pecado, pero no hay sensibilidad. ¿Sí? Cobarde e incrédulos, abominable, homicida, fornicario, hechicero. Y todos los mentirosos tendrán su parte, que el lago que arde con fuego y azufre. Esto es en la segunda muerte, dice. Por eso, en el sentido del bautismo de Juan, que practicamos Juan, ¿verdad? Para todos los pecadores arrepentidos, detrás de esto se lleva muchas cosas. Aflicción de Juan Bautista, dolor, sufrimiento y pena, quebranto. Y se prepara su corazón para guardar la palabra de Dios y predicarla legítimamente, sin torcerla, sin contaminarla, sin suavizarla. Al como Dios dice, Él directamente da para ganar alma final también, ¿verdad? El pecado, uno dice pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado. Los mandamientos. Los mandamientos dicen no matará, uno mata, pecar. No adulterará, uno adultera, pecar. No mentirá, uno miente, es pecar. Sí, obviamente. Pero de vez en cuando en la Biblia, ¿verdad? Están hablando uno que no practicaba aparentemente en esto, pero Dios considera como pecador también. Caso de San Lucas capítulo 5, ¿verdad? Hablando de Pedro, Simón Pedro, cuando él encuentra con Cristo personalizado, o personalmente, Pedro encuentra con Cristo después de un pesca fracasada. Él encuentra con Cristo y confesó. ¿Qué confesó? El que había llamado a Cristo, maestro, no hemos pescado nada. Hemos estado trabajando toda la noche. No hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré la red. Y llevando fondo del mar echó la red, segunda palabra, ¿verdad? Por eso dice, echaré la red. En tu palabra, dice, en tu palabra. No en mi parecer, sino en tu palabra. Hoy no hay pesca. Pero tu palabra dice que sí. Entonces en tu palabra echaré la red. Una vez se echó la red, en la palabra de Cristo, sacó cantidad de pescado. Cuando ella la verdad, toda la noche cuando trabajaba, fácilmente venía juntando basura del mar. Pero ese momento que él obedeció a la palabra del Señor, habló, pero no viene. ¿Qué? Se siente una vibración terrible de movimiento de peces. Él se postró ante Dios, ante Cristo final, ¿verdad? ¿Qué dice? Señor, dice, cambios de su tono. Señor, apártate de mí, soy pecador. Apártate de mí, soy pecador. ¿Qué pecado?
¿Qué pecado Pedro está hablando? Él cayó en adulterio, cayó en la homicida, cayó en una mentira, una estafa o qué. Pedro no cometió nada pecado. Pero cuando fue tocada su conciencia bien profunda, ese día ya reconoció, sí, Señor, soy pecador. Apártate de mí, soy sucio, inmundo, malo. Tú eres Señor santísimo, mi Dios encarnado. Pues él confesó cuando Cristo preguntó, ¿qué decís vosotros quién soy yo? ¿Quién estaba? Pedro está en primer lugar. Sí, Señor, tú eres Cristo, el Hijo del Altísimo. Por eso Cristo dice, te ha revelado mi Padre a ti, no tu sangre, tu carne, ¿verdad? Bueno, en este sentido, Pedro estaba reconociendo a Cristo muy finamente. Pero es en Cristo, el Hijo del Dios viviente. San Lucas capítulo 5, sobre su barco, debe haber pasado esa pesca milagrosa. Pedro se postró ante Dios, pero ante Cristo, Señor, apártate de mí, soy pecador. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado? Ese día fue el primer día en que Pedro experimentó la palabra de Dios. Así que en toda la vida, Pedro, ignorando la palabra de Dios, él vivía, según su parecer, según su pensamiento, según su codicia, según su deseo, según su pensamiento, sin, ¿verdad?, importar la palabra de Dios. Que dice que está escrita en la Biblia, no importa. Según mi deseo, según mi parecer, según mi pensamiento, según mi camino. Toda la vida, ¿verdad? Pedro caminaba ese día, primer día en que encontró la palabra verdadera de Dios, su corazón se arrepintió, ¿verdad? Sí, Señor, soy hombre malvado. Sin reconocer quién es mi rey, quién es mi Dios, mi creador, mi Señor. ¿Nosotros de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Nosotros nos creamos nosotros o somos creados por Dios. Obviamente somos creados por Dios. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos conocer quién es el Dios que nos creó, quién es su plan, su pensamiento, su idea, su camino, su parecer para mí, para nosotros. Y ajustar nuestro corazón, ¿sí o no? Conforme a lo que Dios quiere realmente. No solo por boca, si Dios quiere, sino nuestro corazón completamente debería estar sujeto a lo que Dios quiere. Si uno reconoce a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Creador. Ese día, San Lucas 5, Pedro reconoció primera vez a Cristo. Eres Él, Dios, eres el Señor, eres el su Rey. Señor sencillamente dice, ¿verdad? A Pedro, no temas, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. Pedro dejó todo. Todo lo que quería ganar toda la noche, trabajando duro, pero dejó todo. Por una palabra, sencillamente, Señor dice, sígueme en pos de mí. No temas por tu pecado. Yo me encargo de tu pecado. Voy a morir por tu pecado. Yo soy el Cordero de Dios que quité el pecado del mundo. Yo cancelo tu pecado. No temas, sígueme en pos de mí. Yo te haré pescador de hombres. Ahí está el plan de Dios, ¿sí o no? Pedro dejó todo. Todo pescado que llenan dos barcos. Y barco red y su familia. Familia importante, pero muy importante, ¿eh? Pero no más importante que la palabra de Dios, ¿verdad? Pedro vuelve a su familia después de 3 años y medio con su esposa final pastorea. Visita iglesia en Corintios, en iglesia, diferentes iglesias, yendo, volviendo él predicando con su esposa. Se nota que Pedro volvió a su
hogar, criando a sus hijos, unido con su mujer, que la dejó en un tiempo por entrenamiento que Cristo le daba. Pero Pedro volvió a su mujer. ¿Me explico? Cumpliendo su obligación, cumpliendo su responsabilidad como padre, como esposo, como hijo. Y predicando el evangelio, pescando a los hombres con el evangelio de Cristo hasta su martirio, hasta la muerte. En el corazón de Pedro ya no hay más otra cosa mayor que la palabra de Dios. Estamos arrepentidos, bien arrepentidos. Ahora, reconocendo la palabra de Dios en primer lugar, sí, yo amo mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija, mi esperanza, familiares míos, todos míos, todos que son míos, yo los amo tantísimos. Pero el Señor dice, ¿verdad? Que ama a su padre, su madre, su hijo e hija, y marido y esposo, y más que a mí, no es digno de ser mis discípulos. Señor dice, amad unos a otros. También, obviamente, amarnos mutuamente unos a otros, pero no amar más que Dios, ¿verdad? Dios primer lugar, su palabra primer lugar, su evangelio primer lugar, su reino primer lugar. ¿Cómo está, verdad? El propósito de Dios de tenernos, ¿verdad? Salvándonos. Nos tiene aún todavía en esta tierra para su misión, para su voluntad, para su plan. Nos tiene. En nuestro corazón debe estar sentado en primer lugar el Dios y su palabra, su reino, su evangelio hecho por su sangre. Amando uno ama tantísimo a todos sus queridos, sus amados, sus familiares, sus verdad, suyo, pero amando a Dios más que todos. De vez en cuando algunos se equivocan, ¿verdad? En este punto. Mira, Señor dice que uno que ama más que a mí, a su padre, su madre, su hijo e hija y sus, ¿verdad? Marido y esposa, más que a mí, no es digno de mí. Entonces yo voy a abandonarlos. Voy a seguir solo a Cristo. Equivocado, no es así. Amando a todo, tantísimamente amando, ¿verdad? Pero no más que a Dios. Cuando Dios hay orden, aunque ama a su padre, su madre, su hijo e hija, sus esposa, más que, ¿verdad? Uno ama a Dios más que todo ello. Entonces, por obedecer a la voluntad de Dios, con dolor, quebranto, igual sigue al paso del Señor. Así fue Pedro. Juan Bautista dice, arrepentíos. ¿De qué arrepentirnos nosotros? ¿De qué estamos arrepentidos? Sencillamente, cuando viene esa predica Juan Bautista, ¿verdad? Se viene ya buena pregunta de parte de multitud. Capítulo 3 de San Lucas. Versículo 7. Y decía a las multitud que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado, se corta y se echa en el fuego. Verso 10, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Después de haber escuchado la prédica de Juan Bautista, la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: ¿qué tiene
dos túnicas deja al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de los que os está ordenado. También le preguntaron unos de sus soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y contentaos con vuestro salario. Cuando se acercan los pecadores tocados por la prédica, por la palabra de Juan Bautista, ellos se acercan y empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué significa eso? ¿Qué haremos? Estamos haciendo mal, estamos equivocados, estamos en pecados, estamos en maldad, estamos ya en enemistad contra Dios. ¿Qué haremos? ¿Ellos qué pueden hacer por su salvación? Nada. Pues ahora bautizado por medio de Juan en agua, ¿verdad? Y o escucha el mensaje de la salvación que viene detrás de Juan, Cristo, quien tiene autoridad para bautizar a uno con Espíritu Santo o con fuego. Alguien cree en el Evangelio, Cristo Cristo bautiza con su Espíritu Santo, envía su Espíritu Santo. Alguien cree en el Evangelio y alguien no cree. Alguien responde con fuego, fuego eterno. Uno que rechaza este Evangelio, con fuego eterno responde. Porque el que tiene esa autoridad de dar su Espíritu Santo al que cree, al otro que no cree, castigarlo con fuego, fuego eterno. Pues la salvación únicamente por Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ya pronto, ¿verdad?, da testimonio. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación absolutamente por obra de Cristo. Pero ello tiene corazón arrepentido. Pregunta, ¿qué haremos? Pedro que vivía según su pensamiento. Pedro que vivía según su deseo. Pedro que vivía para sí, para su ego, egocéntrico, ¿verdad? Por su ego él vivía. Pero después de haber encontrado con Cristo, llamando a Cristo Señor, él ya no sigue sus propios pensamientos, ¿verdad? Aunque se equivoca siempre con corazón arrepentirse de caminar conforme a la palabra del Señor. ¿Cómo que está arrepentido? Preguntaría esto, ¿qué haremos? Hasta ahora he vivido mal, he hecho mal, he pecado. ¿Qué haremos? ¿Qué haré? ¿Cómo tengo que hacer? Pues ahora ya, con esa, ¿cómo se llama?, actitud de cambiar de su vida, aunque roba, sigue robando, ¿qué haré? No suena. Como que adulterando, ¿qué haré? No suena. Como que día con día mintiendo, engañando a la gente, ¿qué haré? Y sigue con la actitud de mentir, engañar a la gente, ¿qué haremos? ¿Qué haré? No suena. Si es uno ya realmente bien tocado por Dios, por la palabra de Dios, tendré esa actitud. ¿Qué haremos? ¿Qué hago? Enséñeme. Yo era torpe, yo era tan equivocado, engañados. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Enséñeme, por favor. Cuando los judíos fueron bien tocados por la predica de Pedro, Hechos capítulo 2, verso 37. Hermanos varones, ¿qué haremos? ¿Qué significa? Somos matador de Cristo, somos pecadores, somos el rebelde contra Dios. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos cada uno, bautícese arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ante ellos que están completamente quebrantados, arrepentidos, Pedro dice, ¿cuál es camino para él?
Aquí vamos a ver San Mateo, capítulo 21. Según esta corriente de la palabra, donde hablan del bautismo de Juan. Verso 33 dice una cosa acá, San Mateo capítulo 21, verso 33, dice, oíd otras parábolas. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Está hablando de un hombre, familia el padre de familia, ¿verdad? El cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó, dice. ¿Quién? El padre de familia. ¿Quién es el padre de la familia? Padre de familia, el dueño, ¿no? Dueño de viña, ¿quién es el padre de familia? No, porque él hizo todo. Plantó una viña, él la acercó de vallado, él cavó en ella un lagar, él edificó una torre, él la arrendó. ¿A quién? A unos labradores y se fue lejos. Él hizo todo y arrendó, alquiló. ¿Qué significa? Yo soy dueño de la viña, pero yo voy a viajar largo, voy a alquilar a ustedes para que ustedes, veo que no tiene ni terreno, ni casa, trabajo fijo, veo que está bien en vago. Voy a prestar esa viña para que ustedes, ¿verdad? Y utilícela bien, ¿sí? Y después se fue el padre de familia. Verso 34, ¿no? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Los frutos de la viña, que son uva. Cuando se han preparado la viña, no hay nada que hacer. Uno que entra en la viña no hay nada que hacer, solo descansar debajo de sombra, porque el dueño hizo todo. Puso ya estaca, crece todo. Entonces esa viña, para crecimiento viña, para cosecha de viña, no hay nada que hacer. Tal como está así preparado, se deja, se hace todo, hasta fruto todo. Entonces, el padre de familias calculando, mira, ahora tiempo de cosecha, mi viña estaría bien florecida. Entonces yo quisiera disfrutar, ¿verdad? Uva, frutos de la viña que yo hice, yo preparé y presté, ¿verdad? Los labradores para que ellos disfrutaran con su familia. También una parte, ¿verdad? Yo quisiera disfrutar juntamente con ellos. Ellos deberían estar bien contentos, bien felices y deberían estar bien agradecidos conmigo, porque ellos estaban total en vago, no tenían nada. Con su familia está pasando hambre. Yo quisiera ayudar a ellos. Pues ellos estarían ya contentos con esa ya cosecha y todo, que participen ellos con gozo conmigo. Pero al final, ¿qué dice esta palabra? Versículo 35. Más los labradores tomando a los siervos, enviado del dueño de la viña, ¿verdad? Más los labradores tomando a los siervos. A unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Terrible, ¿por qué pasa eso? Los labradores están en la viña alquilada. No pertenece ella a ellos. Ellos son verdad, eran verdad total sin nada. Solo por la misericordia del padre de familia, ellos están dentro de la viña, haciendo casita, la pan de viña o dentro de viña. Disfrutan. Que nunca ellos hicieron nada.
Sabiendo bien que la viña lleva fruto, el dueño quiere compartir junto con ellos, enviando un poco de siervo para llevar un poco de cosecha y disfrutar. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaron los siervos, ¿cómo trataron ellos a los siervos enviándole el Señor de la viña? 35. Más los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Los maltrataron. ¿Por qué pasa eso? Qué raro, ¿verdad? Verso 26 y 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros. Y lo hicieron con ellos de la misma manera. Lo mataron, lo apedrearon y, ¿verdad? Los golpearon. Igualito. ¿Qué pasa? Finalmente 37 dice, finalmente les envió sus hijos, diciendo, tendrán respecto a mi hijo. El señor de la viña tiene corazón bien puro, ¿sí o no? Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán de respecto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, heredad, matémosle. Venid, dice, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. La historia así termina. ¿De qué está hablando? ¿Quién es él? El señor de la viña, padre de familia. Él es el sombra de Dios, obviamente. La viña hecha por él, su creación. Labradores, ustedes y yo somos nosotros. Porque no hicimos nada. Para esa viña, donde vivimos, donde están preparados. ¿Verdad? Cumpliendo, ¿cuánto? 200,000 o 250,000 condiciones vitales. En esa viña, en esta tierra, donde fue creada, no en vano, sino para que habitásemos. Dios, cumpliendo todas las condiciones vitales, hizo esta tierra para que vivamos felices. Pero el Señor envía a sus profetas, sus siervos. ¿Cómo los tratan? Persiguieron, mataron, martirizaron. Una vez, 2 veces, constantemente, ¿verdad? Primer martirio, ¿cuál fue? Abel, ¿verdad? Abel, hijo de Adán. Abel fue asesinado por su propio hermano Caín. ¿Por qué razón? Abel era justo, Caín era pecador. Dios había enseñado a Adán cómo uno se acerca para ser libre del pecado y aceptado por Dios, por Cordero. Practicó igualito que aprendió Abel y creyó, ¿verdad? Conforme a la palabra que enseñó su padre Adán. Abel practicó con fe. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual era testificado, ¿verdad? De que él era justo, dice, justo. Aarón era justo, Caín no fue, por diferencia de fe. Dios dijo, Abel practicó por fe igualito la palabra. Caín, por su incredulidad, practicó por otra manera, ¿verdad? Entonces, Caín debería aprender. ¿Por qué razón Dios te miró con agrado? ¿Y tu ofrenda? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mi ofrenda no? ¿Cuál es mi falla? Dígame, por favor. Hermanos varones, ¿qué haremos? Así debería ser arrepentir y preguntar y corregirse uno. Pero Caín no fue así con odio hacia Dios. Ese odio ya se expresó
hasta matar a Abel, quien fue aceptado por Dios, ¿verdad? Ahí viene el primer martirio. Muchísimos enviados de Dios fueron maltratados. Aquí vamos a profundizar, ¿verdad? ¿Cuál es el corazón que tienen los labradores malvados? ¿Cuál es esa rebelión, esa maldad? ¿Por qué pasó esto? Aquí, San Mateo capítulo 21 se nota, ¿verdad? El fondo de corazón de ellos. Verso 37, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respecto a mi hijo, mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Cuál es su intención? Este es el heredero. ¿Por qué están implicados en ese hijo del dueño de la viña? Heredero, dueño, hijo de dueño, eres heredero. Ellos ya reconocen, ¿verdad? Un punto, esa viña es del Señor, padre de familia. Ahora viene su hijo unigénito. Él es heredero. Entonces, ¿cómo debe ser? Tiene que ser ellos respetuosos, ¿verdad? Ante él. Pero al revés, ¿verdad? ¿Cuál es su intención? Matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomemos esa viña como la nuestra. Viña. Esta es mía. No es la formación del corazón de pecadores, mío. No reconoce al Señor, quien es el dueño. Mío. Todo ya mío. ¿Sí o no? Mi casa, mi trabajo, mi cosa, mi coche, mi carro, mi cuerpo, mío, todos son míos. Cuando Dios dice que no es tuyo, uno se enoja. ¿Cómo es mío? Este es mío. Mi cuerpo, mi dinero, mi salud, mío, todos son míos. Pero el Señor dice que no es tuyo. Todo lo que tú tienes prestado. ¿Dónde tiene tuyo? ¿Tú lo creaste? No, ese es mío. Yo creí todo. Yo creé todo. Yo soy dueño. ¿Cuánto reconoce esto? A nivel de Dios, ¿verdad? Realmente quiere darnos todo, dice. Con su Hijo unigénito Jesús. Como dice Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino nos lo entregó. ¿Por qué no nos dará todas las cosas con él? Así dice. Dios quiere darnos con su Hijo Jesús. El que no escatimó a su propio Hijo, sino nos lo entregó para nuestra salvación. ¿Por qué no nos dará todas las cosas con él, con su Hijo Jesús? El Dios quiere dar todo, pero uno no está preparados. Son muy cerrados. Diciendo que mía, esa viña mía. ¿Cómo puede compartir bendición con el Señor juntos? Hasta matar hijos para endueñarse de esa herencia. Mío. Pues en el fondo del corazón de los, ¿verdad? Labradores estaba puesto ese pensamiento. ¿Por qué el Señor dice esto? Es el corazón de seres humanos, ¿no? Pues ahora capítulo 21, versículo 39. Tomándole y le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen en fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores?
ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pues esta parábola es, ¿verdad? Una parábola comparando la situación que pasa en el mundo final, ¿verdad? Cuando ya Juan Bautista grita, arrepentíos, siendo el vocero de Dios, ¿según qué estaría mirando en nosotros? Cuando Juan Bautista dice hacia nosotros arrepentíos, ¿qué estaría mirando en nosotros? Uno nace en el mundo con pecado, dominado ya por el diablo, bajo mentira, tiene formación de corazón totalmente pecaminoso contra Dios. Con ese corazón de labradores malvados, con ese corazón de Simón Pedro, que vivía según su pensamiento, nunca consulta a Dios, nunca pregunta la palabra de Dios. Y día con día contra los mandamientos de Dios uno peca y peca y peca. ¿Cómo no va Dios gritar hacia el mundo? Arrepentíos. Aquí, ¿verdad? San Mateo capítulo 21. Cristo primero pregunta, antes de responder ante los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, Cristo primero pregunta, ¿con qué autoridad hace Juan Bautista, verdad? Su bautismo. Por ejemplo, versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creéis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron, no, respondiendo, Jesús dijeron, no sabemos. Si no sabemos de dónde es autoridad del bautizo de Juan, del cielo o de los hombres, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que sin que recibirá Juan el Bautista, con corazón arrepentido, no puede recibir a Cristo tampoco. Pues hoy en día están formándose, ¿verdad? Una salvación falsa, sin arrepentimiento. ¿Sí? Aún siendo justo renacido, sin arrepentimiento diario, ¿verdad? No hay crecimiento. Dos tipos de arrepentimiento poco diferentes. Primer arrepentimiento que exige, ¿verdad? Para recibir la salvación una vez en toda la vida, ¿verdad? Pero siendo justo renacido por la fe en el Evangelio, no que crece, no que se transforma, uno que se cambia, no sabe decir, me equivoqué, Señor, yo hice mal, he pecado, me equivoqué. Que no sabe decir esto, no crece, no se cambia, no se madura. Siempre uno que excusa. Algunos, ¿verdad? Muy, ¿verdad? Se ha acostumbrado a excusarse. Cuando viene alguna situación, no reconoce su falla. Siempre uno, como yo hice bien, pero así salió. No crece. ¿Quién crece? Uno que se arrepiente. Uno que ve a sí mismo digno de arrepentirse. Si yo hice mal este punto, por supuesto, yo voy a cambiar. Señor, ¿qué dice? A la iglesia. Constantemente el Señor dice a la iglesia, ¿verdad? Que está escrita en el
Apocalipsis, a 7 iglesias, a 5 iglesias dice arrepentíos. Yo no. Yo conozco tu obra, dice, conozco tu obra. Pero uno pone excusa, echando culpa a lo demás, por esa persona, por ese. Uno que excusa, se crece, no se cambia. Por eso, realmente, Señor, ¿verdad? Están hablando aquí en la Biblia una salida bien positiva que se llama arrepentimiento. Siendo pecador, para llegar al pie de Cristo, para ser salvo, ocupa arrepentimiento una vez por toda la vida, para llegar a ser justo por la fe en Cristo. Siendo justo por la fe, diariamente ocuparía arrepentirse para crecimiento diario, a nivel de fe, a nivel de vida, a nivel de obra, a nivel de manera de pensar, manera de caminar, manera de actuar. Uno, aunque verdad no ve profundo, está atado de muchas cosas, tiene que soltarse de esa atadura también. Siempre nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Según el punto de vista tenemos que ver a nosotros. No según mi punto, yo pienso, yo creo, yo no sirve esto. Como Dios me ve, como Dios me dice, como Dios me considera. Nuestra brújula es palabra de Dios, ¿verdad? Ahí nosotros llegaremos navegando. Mi pensamiento, mi idea, mi parecer, siempre engañoso. Así tiene que considerar. Su palabra me indica, su palabra me dice, que es lo que dice Dios por su palabra a mí. Ahí tiene que ver orientación de nuestro caminar. Si no, uno se da vuelta siempre en sí. No sale de su ego, no sale de su propio pensamiento jamás, ¿verdad? Por eso, y tomando la palabra diariamente. Por eso es importante leer, memorizar constantemente, ¿verdad? Meditar profundizando con la palabra de Dios, que es la orientación de Dios, ¿verdad? Conforme a ella, tenemos que arrepentirnos día con día para mayor crecimiento, mayor avance espiritual en Cristo también. Amén. Si hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos.